Buen día. Mi nombre es Andrés Gómez y trabajo en Nexa. Disculpen que voy a trabajar desde acá porque no probé esto antes de empezar la charla y no le voy a dedicar minutos a arreglarlo ahora. Para quienes no conocen la empresa, somos bastante jóvenes, tenemos 4 o 5 años en el mercado y nos dedicamos, o los principales servicios que ofrecemos son cloud, todo lo que tiene que ver con migración y administración de sistemas de cloud y virtualización, operaciones de IT, monitoreo, ciberseguridad, DevOps y performance. Eso básicamente son los servicios que brindamos. Hoy en particular, bueno, se me fue. Hoy en particular les voy a hablar sobre un tema que es bastante nuevo, una temática, una corriente bastante moderna que se llama DevSecOps. Pero antes de dedicarle unos minutos a eso, me parece importante contarles un poco nuestra visión del estado de ciberseguridad, reforzando un poco lo que contaba Marcela. Hablarles un poquito de cómo vemos nosotros la seguridad desde el lado de infraestructura, que pese a que, si bien es cierto que en general uno piensa que todo está bastante bien por ahí, bueno, yo les voy a mostrar una realidad un poquito distinta. Y me pareció importante también dedicarle algunos minutos a hablar sobre cosas que pasan y que muchas veces no las tenemos en cuenta o que pensamos que por ahí, que en Uruguay no pasan. Bueno, yo les traigo algunas noticias respecto a eso. Estos son algunos datos de interés en el mercado local, sucesos que pasaron en los últimos 3, 4 años en nuestro mercado, noticias locales. Está claro que en esta primera parte la industria no es, o por lo menos esta información que estoy mostrando, no tiene que ver con la industria de salud. Si bien han habido casos bastante sensibles en la industria de salud recientes en nuestro mercado, quiero contarles que también, pese a que muchas veces pensamos de que los problemas de seguridad pasan en la industria financiera o quienes tienen algo para perder son aquellos que manejan datos financieros, en realidad no es tan así, no es solo la industria financiera. Marcela hace unos minutos les decía que los datos médicos tienen más valor que los financieros. Esto es cierto, ahora les voy a mostrar algunas evidencias de esto. Incluso en el mercado negro se pagan más plata por datos médicos que por datos financieros. Ahora les voy a mostrar. Bueno, la primera noticia trata de datos médicos filtrados en la Deep Web. Para quienes no conocen la Deep Web, básicamente hoy lo que la mayoría de las personas conocen es Internet, es todo aquello que los buscadores pueden indexar, que cuando entran a Google buscan, aparece y pueden acceder. Lo que está en la Deep Web en general es información que no está indexada en los buscadores, es decir, si yo entro a Google y lo busco, no voy a encontrar estas historias clínicas, pero si entro a la Deep Web y a los mercados negros que existen dentro de la Deep Web, podría comprar paquetes de historias clínicas y demás. Yo ahora más adelante les voy a mostrar cómo se ofrece esto, cómo se compra, para que tomen un poco de conciencia y entiendan que hay un mercado muy grande detrás de todo esto. Se sabe que en la industria de salud se están perdiendo millones de dólares a nivel mundial en problemas de ciberseguridad o de fugas de información. Muchas veces la fuga de información no está directamente relacionada a un problema de ciberseguridad. Nosotros en general vemos dos grandes casos donde se da la fuga de información, o bien por un incidente tecnológico, un problema de seguridad, o por los propios usuarios de los sistemas que filtran o venden información. Ahora yo les voy a mostrar algunas gráficas que creo que les va a llamar bastante la atención. Después, también se mencionaba en la charla anterior todo lo que tiene que ver con el fraude médico, ¿no? O sea, cómo yo puedo alterar datos de las historias clínicas de los pacientes o de los tratamientos que llevan o las enfermedades que tienen, con el objetivo de perjudicar a ese paciente o lograr un beneficio a cambio de la modificación de esa información. Esto
les voy a presentar algunos indicadores de la industria. Se dice que el 75% de los ataques son dirigidos en la capa de aplicación, es decir, en las aplicaciones que exponemos, el 75% de los ataques se dan a la aplicación y no necesariamente a la infraestructura. También en parte por este concepto de que la infraestructura está bien, le pegamos primero a la aplicación. Pero además, según estos son todas fuentes oficiales, quien dice que el 75% de las aplicaciones, bueno, se me está yendo de las aplicaciones son dirigidos en la capa de los ataques son dirigidos en la capa de aplicaciones Gartner, y según OWASP, que para quienes no conocen OWASP, son quienes se llaman Open Web Application Security Project. Según ellos, el 92% de las aplicaciones que salen a producción son vulnerables. Es decir que si sacamos 10 aplicaciones este año a producción, es muy probable que 9 de ellas tengan graves problemas de seguridad. Estadísticamente, 9 de ellas van a tener problemas de seguridad. Y en promedio, el 50% de las organizaciones requiere de 174 días para solucionar un problema de seguridad. Es decir, tenemos un incidente, hablando mal y pronto nos hackean, necesito 174 días, siendo optimista, para poder solucionar ese problema y asegurarme de que no vuelva a pasar. Esto parecería ser mucho tiempo. Y después un dato que creo que está bastante bueno y que a veces no se tiene conciencia es de cuánto vale una historia clínica en el mercado negro. Una historia clínica en el mercado negro vale entre 10 y 50 dólares, lo cual es bastante. En el mercado negro también una tarjeta de crédito vale máximo 10 dólares. Máximo se paga 10 dólares por un dato de una tarjeta de crédito, que es el número de la tarjeta, el código verificador, cuándo caduca y alguna información de la persona. ¿Sí? Esto vale 10 dólares por dato. Se compran paquetes de 100 tarjetas por 100 dólares, entonces ahí pasa a $1, pero bueno, esto es por cantidad, digamos. En el caso de las historias clínicas, valen entre 10 y 50 dólares, son más caras porque la información que tiene la historia clínica es mucho más sensible. Ahora yo les voy a contar un poquito por qué es más sensible. Y esto son algunas gráficas que les traje, infografía, de IPA, del diario de IPA, que son quienes rigen el estándar de cómo tratar la seguridad de los datos clínicos y de las historias clínicas y demás. Y bueno, esto es desde el año 2009 hasta el 2018, se ve que hay una tendencia y hay un crecimiento importante. Esta primera información son fugas de información, o sea, cuántos episodios de fuga de información hubieron por año que fueron reportados a IPA o que IPA tiene conocimiento. En 2018 hubieron 365 casos diferentes, únicos, de fuga de información o de fuga de historias clínicas de pacientes. De esos 365 casos, 158 se asocian a un hackeo o a un problema en los sistemas de tecnología de la información. Esto es lo que yo les decía hace un rato. En general, las fugas se dan o bien por usuarios internos, y esto no se asocia a un hackeo, es un empleado descontento, alguien a quien le compran la información, que sabe quién venderla, etc. Esto pasa y pasa mucho más de lo que creen o de lo que piensan. Es muy común para todo lo que tiene que ver con el espionaje empresarial y demás. Y después, bueno, el otro volumen grande es hackeos, ¿sí? Que en este caso, según IPA, el año pasado hubieron 158 hackeos reportados a instituciones de salud que generaron una fuga de información. Siempre cuando hablo de fuga de información me refiero a historias clínicas, datos médicos, información sensible. Ahora bien, de esos 158 datos médicos, el año pasado y solamente el año pasado se filtraron más de 80 millones de historias clínicas, ¿sí? Lo cual es mucho, es mucho. En 2015 fue el año donde existió la fuga más grande en términos de volumen. Si bien, si miramos la cantidad de incidentes, en 2015 hubieron solamente 57,
y como fugas de información se ve como decrece en la gráfica, en 2015 hubo la fuga más grande de datos en términos de volúmenes o de cantidad de historias clínicas que se filtraron en el mercado negro. Fueron 120 millones de historias clínicas filtradas solamente en el año 2015. Dijimos que el año pasado fueron más de 80 millones. Ahora, ¿para qué se usa esta información? ¿Por qué 80 millones de historias clínicas se comprarían en el mercado negro? ¿Por qué es de interés que no lleguen a Internet las historias clínicas? Vieron que les hablaba hace unos minutos de la Deep Web, Internet y demás. Bueno, obviamente que si la historia clínica está en Internet, hablando mal y pronto, está quemada. O sea, todos tienen acceso. Entonces, mientras se mantenga en la Deep Web, quienes compran tratan de mantenerlo de forma confidencial, no las revenden porque van a utilizar esa información. Ahora les voy a contar para qué. Pero antes les quería mostrar, para que se hagan una idea de cómo se promociona esto o cómo se vende esto en la Deep Web. No se ve muy bien, después les voy a compartir la presentación, pero les cuento un poco este seller o este vendedor. Lo que ofrece son datos médicos de personas menores a 18 años de edad, que él asegura que pertenecen a una familia de clase socioeconómica media alta y que invierten en prestadores de salud. O sea, él tiene toda la información de la persona, dice, bueno, estos son niños de 6 a 18 años, sanos, que tienen un seguro de salud y que tienen una familia que puede bancar, que va a sostener eso a largo plazo. Esto es lo que él ofrece. Ahora después vamos a ver por qué se compra y para qué y con qué objetivos, ¿no? Después, este otro ya es distinto. No ofrece específicamente de menores de edad, sino que lo que hace es, ofrece paquetes. Él dice que tiene 140 millones de registros de historias clínicas, que no las vendió a nadie todavía. O sea, esta persona te asegura que cuando te la vende es solo para ti. O sea, él no revende historias ni están quemadas. Cuando te la vende, el paquete que él te vendió es tuyo y tú con esa información después haces lo que quieras. Este vendedor tiene 140 millones de historias clínicas que todavía no se filtraron, no las vendió a nadie. Y lo que ofrece son paquetes desde 100 historias, es lo mínimo que vende, y acá se empiezan a hacer precios. Hoy les decía, 100 tarjetas de crédito en el mercado negro valen más o menos $100. 100 historias clínicas en el mercado negro, este vendedor las ofrece a $200, o sea, vale el doble de lo que vale una tarjeta de crédito. Literalmente el doble. Bueno, y él ofrece desde 100, 1000 a 10.000 por paquete y hace precios o ofrece precios especiales para quien compra esto. Ahora, me voy a detener un poquito a hacer una reflexión de por qué o para qué alguien compraría esta información. Yo siempre que hablo con personas que están en la industria de salud y les hago este comentario, les digo, ¿tú sabías que una historia clínica vale entre 10 y $50 en el mercado negro? Me quedan mirando y me dicen, ¿por qué alguien compraría una historia clínica? ¿Para qué? ¿Por qué lo utilizaría? Los motivos son varios, nos podemos poner tan creativos como querramos. Yo les traje 2 o 3 ejemplos que creo que son bien claros y bien representativos. Por ejemplo, si yo soy una compañía de seguros médicos, que ofrezco seguros médicos, obviamente mis mejores clientes son aquellos que tienen la capacidad de pagar un seguro pero que no están enfermos. O sea, yo no quiero pacientes enfermos o no es conveniente para mí pacientes que se van a morir dentro de 1 año o 2 años porque eso a mí me va a generar gastos. Entonces, ¿qué hago? Compro historias clínicas, busco pacientes sanos, tengo su número de teléfono. La historia, en general, estos datos están asociados, bueno, toda la historia clínica propiamente dicho, pero también nombre de la madre, nombre del padre, dónde vive, cédula de identidad, número de teléfono. Les sorprendería saber que en algunos casos hasta se obtiene la tarjeta de crédito. Eso no debería ser así, pero pasa. Ahora, si tengo toda esta información y soy una compañía de seguros, puedo estudiar cuáles son mis potenciales mejores clientes, aquellos que no se van a morir, aquellos que tienen tienen más ingresos, que sé que me van a pagar la cuota, que no se van a atrasar, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo. Ahora, soy una compañía farmacéutica.
yo desarrollo una droga para una enfermedad particular y quiero hacer publicidad dirigida, quiero llegar a personas que tienen la enfermedad para la cual yo desarrollé la medicina. Entonces, ¿qué hago? Compro historias clínicas y de vuelta, publicidad dirigida. Llamo, estás enfermo de tal cosa, yo tengo tal medicamento para esto, bueno, o incluso si necesito hacer pruebas, si necesito voluntarios, digo, hay muchas formas por las cuales, o muchos motivos por los cuales a alguien le puede interesar obtener la historia clínica de alguien. Algo que pasó ayer, esto es una noticia que no tiene más de 20 horas, en Estados Unidos le hicieron una denuncia a Google ayer por trabajar o por tratar con historias clínicas. ¿Qué pasó? Google, ¿no? Que nos dice, ¿para qué quiere Google las historias clínicas de los usuarios? Lo que hizo Google fue un acuerdo con una universidad y un centro médico en Estados Unidos, mediante los cuales les daban a Google las historias clínicas para que ellos pudieran procesar con sus sistemas de inteligencia artificial, y a partir de eso, y a partir del procesamiento de grandes volúmenes de historias clínicas, ellos desarrollaron un sistema que puede predecir, por ejemplo, cuándo una persona va a tener una enfermedad, cuándo se va a morir, cuándo le va a pasar algo. Esto es un proyecto que está bueno, es interesante, ¿no? Imagínense que ustedes puedan predecir cuando un paciente de ustedes va a tener una enfermedad y poder atacarlo antes y tener medidas preventivas. Está bueno. El problema es que, bueno, esa información pasó el tiempo y no se utilizó de la mejor manera. Hoy hay una denuncia grande con Google en Estados Unidos por el trato de esta información. Algo que no lo dije, pero que creo que está bueno también comentar. Esta persona que vende historias clínicas de niños también dice que tiene algunos casos donde tiene toda la historia clínica y la fecha de muerte de esa persona. Y cuando leí esto dije, pero ¿por qué serviría la fecha de muerte de la persona, ¿no? O sea, ¿por qué alguien compraría una historia clínica de alguien que en realidad se murió? Bueno, por lo mismo que hizo Google, porque si yo conozco la historia, conozco todos los tratamientos que tuvo, todos los problemas que tuvo, y esto lo hago en masa, yo puedo empezar a predecir a partir de determinadas enfermedades o comportamientos o cuestiones que le van surgiendo a la persona, cuándo va a tener un problema, ¿no? Entonces, las historias clínicas y la información que ustedes manejan vale mucho, y en el mercado negro vale literalmente el doble de lo que valen las tarjetas de crédito. Entonces, me gustaría que quede bien claro que si bien el sector financiero es sensible, el sector de la salud maneja información mucho más sensible y mucho más valiosa, y la tenemos que salvaguardar con las mismas ganas, fuerza, inversión o hasta más que la industria financiera. Que muchas veces cuando tenemos reuniones o algo para hablar de este tema, en la salud nos dicen, pero yo no soy un banco, yo no tengo plata para invertir en esto. Bueno, tenemos que buscar la forma de poder invertir porque realmente la información que tenemos es muy sensible. La idea de esto era simplemente concientizar, traerles algo de información, que puedan ver cómo se oferta esto, dónde está y demás. Y ahora les voy a contar un poquito sobre algunas metodologías, prácticas, corrientes que vienen a ayudarnos a salvaguardar mejor toda esta información, a protegerla un poquito más y de alguna manera a tratar de dormir un poco más tranquilos, ¿sí? Entonces, antes de hablar de DevOps, de DevSecOps, me voy a tomar 2 minutos, 3 minutos para hablar de lo que a nuestro entender es la previa del DevOps, del DevSecOps, que es DevOps. DevOps, no sé si están familiarizados con el término, lo escucharon hablar alguna vez, capaz que lo leyeron en alguna noticia, fue un término muy de moda hace 4 o 5 años, hoy por hoy está en su boom en Uruguay con todo lo que tiene que ver con contenedores, Docker, todas estas cuestiones que están de moda. Entonces, yo quiero hacer un repaso muy rápido de qué es el DevOps, cuáles son las ventajas que nos brindan, qué problemas nos generan, que básicamente es qué pasa con la seguridad. DevOps no tiene en cuenta muchos principios de seguridad, y después cómo podemos protegernos de eso. Entonces, DevOps, pueden encontrar muchas definiciones del tema, esto va a depender de a quién se lo pregunten. De hecho, si buscan en Wikipedia van a encontrar una definición, y si entran a devops.org la definición va a diferir un poquito. Yo
particularmente me apego un poco más a la de DevOps.org, que es la que dice la comunidad, ¿no? Lo que definió la comunidad. Wikipedia lo puede escribir cualquiera. La comunidad fue un acuerdo entre muchas personas. Entonces, ¿qué es DevOps? Lo tenía por acá. DevOps es un conjunto de buenas prácticas, herramientas y metodologías que ayudan al desarrollo ágil, digamos, ¿sí? Ayudan a la colaboración entre desarrollo e infraestructura. Está claro que existen mucho más equipos que desarrollo e infraestructura, ¿no? Dentro de infraestructura yo puedo tener equipos de administradores Linux, bases de datos, respaldo, monitoreo, networking. Digo, hay múltiples equipos, pero a modo macro, para clasificar DevOps, lo que trata es de mejorar la cooperación, la sinergia entre las áreas de desarrollo y de infraestructura que tradicionalmente tienen como estas batallas históricas, ¿no? De que uno necesita los cambios, necesita que las aplicaciones tengan funcionalidades nuevas, que el cliente pueda utilizar lo que le está pidiendo y demás. Estos son los equipos de desarrollo. Y después quienes trabajamos un poco más del lado de infraestructura nos agarramos los pelos, nos enojamos con los desarrolladores porque lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, que todo funcione bien, porque no queremos estar un viernes a las 2 de la mañana apagando un incendio. No queremos hacer un deploy un viernes a las 6 de la tarde. ¿Pero por qué no queremos hacerlo? Porque no tenemos las herramientas que nos garanticen que hacer un deploy un viernes a las 6 de la tarde no me va a generar un problema. Tradicionalmente, hacer un deploy un viernes de noche implicaba que el equipo de infraestructura estuviera el fin de semana trabajando y bueno, llegó el lunes y los odio a mis compañeros de desarrollo porque no los puedo querer, me hicieron trabajar todo el fin de semana. Entonces, DevOps, y bueno, y pasa también un poco del otro lado, ¿no? Porque muchas veces después viene el desarrollador y dice yo tengo que hacer estos cambios y me lo pidieron para mañana en producción y quienes estamos en infra lo frenamos, les ponemos cara de malo y el desarrollador nos odia a nosotros. Entonces, el DevOps lo que busca es mitigar eso, mejorar esa relación a partir de buenas prácticas, metodologías, pero no se basa solamente en eso. O sea, no se basa solamente en metodologías o buenas prácticas, sino que según la comunidad se basa en 4 grandes pilares. Los pilares son cultura, automatismo, medición y compartir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La cultura es, si yo de forma repetitiva instalo un servidor de aplicaciones con determinadas características, creo que todos quienes estamos acá hoy sabemos que hay una arquitectura tipo que la estamos reutilizando en la gran mayoría de los sistemas que implementamos. Si yo tradicionalmente siempre hago lo mismo, bueno, parte de la cultura dice que yo debería buscar una forma más eficiente de hacer esto y utilizar el segundo pilar del DevOps, que es la automatización. Automatizar esa tarea que la hago de forma repetitiva, o que tradicionalmente, no sé, si tengo que instalar 10 servidores de aplicaciones, instalo uno, escribo el automatismo y lo replico por 9. ¿Sí? De esto parte el DevOps. Hay que tener esta filosofía. Si no la tenemos, no podemos empezar a trabajar en DevOps. El segundo punto es el automatismo y es el que por ahí quienes escucharon hablar alguna vez de DevOps lo tienen más claro porque en la industria cuando se habla de DevOps o cuando las organizaciones buscan DevOps para contratar, algo que desde mi punto de vista está mal porque el DevOps no es un rol, no es una persona, el DevOps es mucho más que eso. Cuando buscan o cuando tratan de contratar un DevOps lo que buscan es alguien que pueda automatizar tareas, punto. Que en general tienen que ver con infraestructura. Automatizar un deploy a producción, despliegue de servidores, múltiples ambientes, etc. Ahora, está todo bien con automatizar. Es más eficiente, es más rápido, es más divertido, hace mi trabajo más ameno. Pero el DevOps también dice que tengo que medir. ¿Medir para qué? Para aprender. Si aprendo, mejoro, puedo mejorar. Entonces, automatizo, implemento sistemas de medición, de monitoreo, de logs, con el objetivo de poder aprender de mi solución para mejorarla. Y una vez que la mejoro, aplico el cuarto pilar del DevOps, que es compartirlo. ¿Compartirlo para qué? Bueno, para que la comunidad se nutra de mi investigación, de lo que yo hice, alguien lo agarre, lo mejore, lo comparta y así todos podemos tener mejores soluciones. Es muy común que cuando estamos trabajando en un proyecto de DevOps,
si ustedes nos piden levantar determinada infraestructura con determinada tecnología, primero vamos a los sitios donde se comparten todas estas recetas y estos automatismos para ver si alguien ya hizo lo que necesitamos, si es bueno, validamos ese código, y si es bueno, en general partimos desde ahí, digamos, ¿no? Entonces, las ventajas del DevOps, o los beneficios del DevOps: respuesta rápida al negocio, menor cantidad de fallas, velocidad en la recuperación. Dijimos que bueno, que si es automático también puedo levantar ambientes de forma muchísimo más rápido, es escalable, puedo desplegar múltiples veces. Empiezo a tratar a la infraestructura como código. Esto me da muchas ventajas, o sea, yo puedo decir, mi infraestructura, mi configuración de infraestructura es esta, y acá está el código y esta es la foto. O sea, no hay vuelta. No nos pasa esto de, che, ¿qué configuración tendrá el firewall de DMZ? No, acá está la configuración, este es el código, y además está versionado. Es decir, si cambió, sé cuándo cambió, quién lo cambió, por qué lo cambió, etc. Por supuesto que mejora la calidad del producto final. Facilita una gestión multiplataforma. Yo puedo manejar múltiples proveedores de virtualización, de cloud, etc. Ahora, vieron que hasta acá les hablé del DevOps, les hablé de los beneficios del DevOps. Se ve que está bueno, es ágil, ayuda, vamos a salir más rápido a producción. Hoy tenemos una necesidad de sacar aplicaciones de la forma más ágil y más rápida posible. Pero el DevOps solo no aplica o no tiene foco en la seguridad. Y si bien es cierto lo que decía Marcela hace un rato, de que tenemos la idea o la sensación de que en infraestructura está todo como un poco mejor, porque hay firewalls, porque en general armamos redes distintas según el tipo de rol que tenemos en los servidores, etc. Hay un montón de buenas prácticas y un montón de cuestiones de seguridad que no estamos teniendo en cuenta, y que el DevOps lo que hace es despliego mucho más, tengo mucho más ambientes, por lo tanto tengo mucho más frentes posibles por donde me pueden atacar y por donde me pueden entrar. Entonces, yo soy mucho más rápido, yo puedo ir a producción más rápido, deployar más aplicaciones, o sea, lanzar más aplicaciones a producción, pero no tengo ninguna garantía de que esas aplicaciones son seguras. Y de hecho, como tengo mucho más, potencialmente soy más inseguro, digamos, ¿no?, en lo que expongo al mundo. Entonces, para complementar esto y para ayudar al DevOps, surge una corriente alternativa, complementaria, que se llama DevSecOps. Es apliquemos seguridad en todo lo que involucra al DevOps y en el proceso de desarrollo de software ágil. Les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? O sea, hemos logrado mejorar en escala y en velocidad cómo proveemos y cómo brindamos servicios, pero bueno, a menudo, en general, sacrificamos requerimientos de seguridad o buenas prácticas de seguridad a fin de que la aplicación salga rápido a producción. Esto no tiene por qué ser así. O sea, yo entiendo que, claro, si yo pienso que tener buenas prácticas de seguridad me va a llevar 6 meses más para sacar mi aplicación a producción, tal vez mi time to market no es ese, o sea, yo tengo que salir antes. Entonces, me tengo que apoyar de otras disciplinas y otras cosas que me puedan ayudar. A ayudarnos viene el DevSecOps. ¿Qué es DevSecOps? Bueno, es blindar las distintas fases por las cuales pasa el DevOps, ¿sí? El DevOps se involucra, bueno, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la planificación, la generación del artefacto y el testing, en lo que tiene que ver con las áreas de desarrollo. Y en lo que es infraestructura, bueno, con el release, que es la versión candidata, digamos, que vamos a llevar a producción, con el deploy propiamente dicho, la operación de esta plataforma y después el monitoreo. La idea del DevSecOps es aplicar principios y controles de seguridad en cada uno de estos puntos, ¿sí? De forma obviamente automática y lo más ágil posible. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo del DevOps es llevar a todos los individuos de la organización a un alto nivel de competencia en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque la seguridad es responsabilidad de todos. O sea, por más que el sysadmin de la base de datos tenga buenas prácticas en seguridad, si no lo tenemos todos y los usuarios finales no estamos educados y demás, vamos a cometer algún error que va a hacer
que se genere toda esta información que les mostraba hace un rato de historias clínicas fugadas. Esos 80 millones de historias clínicas que se fugaron en 2018, en 2019 podrían ser mucho más, si no tenemos buenas prácticas. Al igual que el DevOps, el DevSecOps tiene 4 pilares, ¿sí? El primero es el que ellos llaman ingeniería de seguridad, donde acá se realizan 3 tipos de actividades distintas, que son experimentar, automatizar y probar. Acá lo que hacemos es hacer pruebas, investigación, ver tecnología, cómo podemos protegernos ante los ataques modernos. Acá es toda la parte de laboratorio, si se quiere, de ingeniería. Después tenemos lo que tiene que ver con las operaciones de seguridad. Acá tenemos que cazar, contener y detectar, ¿no? O sea, cuando hay un problema lo tengo que poder detectar, tengo que poder contener el problema y tengo que poder cazar a quien me está atacando. Es decir, quién, cuándo, dónde, por qué, con qué intenciones está haciendo el ataque. Además, obviamente, me tengo que asegurar de estar cumpliendo con los estándares que me fueron definidos, ¿no? Entonces acá tengo que responder, administrar y entrenar. ¿Entrenar a quién? A las personas, a los usuarios, enseñarles buenas prácticas, enseñarles esto que hablábamos de las contraseñas, ¿no? El uso de contraseñas, no compartir, no dejar las sesiones abiertas, todas estas cuestiones. Y después, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la seguridad, ¿no? Que esto es, bueno, parte también de los principios del DevOps, aprender, medir y pronosticar. O sea, yo tengo que, en función de la información que tengo y el conocimiento que voy adquiriendo, eventualmente voy a tener que poder predecir cuándo voy a tener un problema de seguridad. Por ejemplo, si yo sé que todos los viernes a las 6 de la tarde tengo 20.000 usuarios concurrentes en el sistema y tengo información estadística de que todos los viernes a esa hora tengo esa cantidad de usuarios, y yo estoy midiendo correctamente y analizando y aprendiendo correctamente en tiempo real de lo que está pasando en mi sistema, si yo un viernes a las 6 de la tarde tengo 30.000 usuarios, sé que algo está mal, o que algo distinto hay, o que hay un comportamiento distinto, y tal vez, si el monitoreo es correcto y las herramientas son las indicadas, puedo incluso prever si la tendencia se mantiene, en cuánto tiempo voy a tener un problema y qué acciones tengo que disparar para no tener un impacto en el usuario final, ¿no? O sea, para que el usuario no vea un problema en mi aplicación en términos de performance, seguridad, etc. Entonces, esto no solo ayuda a la seguridad, sino que también a la disponibilidad y la performance. Beneficios del DevSecOps, bueno, naturalmente reduce los costos. O sea, por más que muchas veces uno dice, che, pero seguridad es caro. Créanme que es mucho más caro lanzar aplicaciones a producción que son vulnerables o infraestructuras que después se hackean y que hay que hacerlas todas de vuelta con el impacto que eso lleva, tanto en el cliente, en tiempo, etc. Entonces, realmente no es mucho más caro. Entonces me está yendo. Mejora la respuesta a incidentes, o sea, la hace mucho más eficiente a la respuesta a incidentes de seguridad de la información. Nos permite responder de forma automática también a incidentes. Yo, en la medida que empiezo a tener incidentes y empiezo a conocer cómo se comportan los usuarios, qué problemas tengo y demás, puedo empezar a desarrollar automatismos que después mis sistemas de monitoreo detectan una anomalía y ya automáticamente disparan una corrección o disparan una acción que va a mitigar este problema. Bueno, mejora el monitoreo, mejora los logs, genera o ayuda a generar una cultura de seguridad en la organización, porque todas las personas involucradas en el proyecto, a todas se les va a pedir que ejecute alguna actividad de seguridad. Sin lugar a dudas, garantiza el cumplimiento de estándares y políticas. ¿Qué pasa? Algo que nosotros vemos mucho es, las infraestructuras crecen, y crecen mucho, y acá hay algunas empresas que nosotros las hemos visto crecer, o yo por lo menos los he visto su evolución tecnológica, y pasaron de tener hace 4 años, tenían capaz 5 años, 30 servidores virtuales, 40 servidores virtuales, y hoy manejan 150 servidores virtuales, 3 ambientes distintos, 2 data centers, están en la nube, tienen su data center físico, una contingencia en otro lugar. Bueno, todo esto
empieza a generar o empieza a generarse cuando esto empieza a crecer, ¿quién les garantiza que las configuraciones están como tienen que estar? Que todo está igual en los dos sitios, que las réplicas están funcionando, que el plan de recuperación de desastre funciona, que mañana si tengo un problema y se me apaga este data center puedo prender en el otro. Todas estas cuestiones se empiezan a volver cada vez más complejas, ¿no? Y la realidad es que vamos a seguir creciendo tecnológicamente. La nube y todos estos servicios de cómputo y demás vinieron para quedarse y los estamos usando cada vez más. Entonces tenemos que empezar a aplicar metodologías y prácticas que nos garanticen que las configuraciones son las correctas, que algo, por ejemplo, que está buenísimo de esto del DevOps es, yo puedo garantizarte que si algo está mal en todos lados, y si está bien en todos lados. Entonces, si falla, falla siempre. No es que si caes en el nodo 1 que está en el sitio A, anda bien, y en el nodo 3 del sitio B, no anda. Esto deja de pasar, y esto es muy común, ¿no? Cuando tenemos situaciones en aplicaciones en alta disponibilidad, que decimos, bueno, pero al usuario tal le anda y a este otro no le anda, y de repente entras y anoche hubo un cambio de configuración en los servidores y alguien se olvidó de sincronizar la configuración. Esto pasa todo el tiempo, mucho más de lo que piensan. Bueno, el DevOps y el DevSecOps apunta a que estas cuestiones dejen de pasar, ¿no? Implementación, costos de implementación, para que se vayan con una idea clara de cuánto duele o cuánto cuesta o si realmente es más costoso. Esto es, para quienes son técnicos, esto es una arquitectura tipo, o sea, esto es una arquitectura estándar de las que se utilizan hoy en el mercado, en la industria de salud muchísimo. No tiene nada muy loco, no sé si esto tiene un láser. No. Bueno, tenemos una red donde ahí tenemos nuestros reverse proxy, nuestros balanceadores de carga. Esta es la de meseta, donde caen los usuarios finales, ¿no? Cuando entran a la aplicación, pegan en ese servidor o en uno de esos dos servidores que están balanceados. Esos servidores balancean la carga hacia 4 servidores de aplicaciones, que lo que hacen es generarme alta disponibilidad. Los servidores de aplicaciones se conectan al clúster de base de datos. Y bueno, después tengo una red de monitoreo, una red de respaldos y una red de gestión. Esto es una arquitectura completamente tipo, estándar y tradicional. Si ustedes implementan o están implementando o ya implementaron los sistemas de historia clínica electrónica, se van a ver bastante identificados en esta arquitectura. Va a ser muy similar a esto. Y esto por N. N es la cantidad de ambientes que tienen, ¿no? Desarrollo, capacitación, testing, preproducción, producción. Les diría que mínimamente quienes tienen esta arquitectura tienen 3 ambientes. O sea, tienen esto por 3. Tal vez no tienen 4 servidores de aplicaciones atrás porque no es necesario en testing, pero tenemos 2 para probar la alta disponibilidad, la replicación de sesiones, etc. Entonces, realmente acá tenemos 2, 6, 7, 10 servidores en una solución normal. Para un ambiente, si tuviéramos 2 o 3 ambientes, podrían ser 20, 30 servidores. En nuestra experiencia, y esto es basado 100% en experiencia, levantar una plataforma de esta, una arquitectura de estas para un sistema nuevo, y llevaría entre 1 mes, 2 meses de trabajo, por lo menos, en un equipo tradicional. Y estamos hablando de mínimo 300, 400 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que configurar el firewall, porque hay que configurar bueno, toda la parte de la virtualización, el storage, levantar las máquinas, software de base, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las tareas que involucra levantar una infraestructura de cero para poder empezar a probar un sistema o ponerlo en producción. Con DevSecOps, tal vez el esfuerzo inicial es más o menos el mismo. No va a cambiar mucho ese esfuerzo inicial de ese mes de trabajo, ese mes y medio de trabajo, esas 300 horas, pero lo vamos a hacer una vez. Lo vamos a hacer una vez y después ustedes van a tener la posibilidad de levantar cuantos ambientes quieran con el mismo esfuerzo. Entonces ahí es donde empieza a ser mucho más económico y mucho más barato. O sea, yo hago un esfuerzo inicial, invierto 150 o 200 horas en armar una plataforma base y después levantar esta infraestructura. Con DevSecOps llevaría más o menos 80, 100 horas más. Con 300 horas armé la plataforma base y tengo un ambiente pronto. Mañana viene un proyecto nuevo o un equipo nuevo, un ambiente nuevo. Lo único que hago es ejecutar un script que me construye ese ambiente. Entonces,
ya bajé las horas. Pasado mañana viene otro proyecto que no tiene nada que ver, tal vez yo hice esto para un proyecto de historia clínica y tenía, bueno, un servidor Tomcat, un Wildfly, un JBoss, lo que fuere, una base de datos y un reverse proxy. Yo ya escribí mi código que hace ese automatismo, entonces mañana viene otro proyecto que utiliza el mismo stack tecnológico y lo que hago es simplemente reutilizar. Entonces, de esa manera realmente termina siendo muchísimo menos costoso que operar de forma tradicional. Hay una curva porque hay que conocer las herramientas, conocer la tecnología, pero una vez que la adquirimos, realmente termina siendo mucho más económico. A nosotros nos pasó en Nexa. Yo trabajo en administración de sistemas hace unos cuantos años y hace 8 o 10 años, cuando entré a una empresa que administra sistemas, una empresa grande local, allá se decía que un administrador de sistemas podía manejar aproximadamente unos 40 servidores por administrador. Eso era lo que más o menos se esperaba cuando se contrataba un técnico senior que pudiera manejar. En el año 2012 ejecutamos el primer proyecto de DevOps en esta misma empresa y logramos levantar una plataforma de más de 180 equipos con un único administrador y la operamos y la administramos durante 4 o 5 años hasta que me fui, seguía siendo un administrador. El esfuerzo inicial fue alto porque tal vez ese administrador al principio requirió apoyo, tuvo que capacitarse, se tuvo que formar a esa persona, pero una vez que se adquirió el conocimiento, esa persona después tomó control total de 180 equipos. Una infraestructura muchísimo más grande. Entonces, DevOps es accesible, DevSecOps y DevOps es accesible. Es de rápida implementación, es transferible y es reutilizable. Es importante entender que es reutilizable. Lo que yo haga para el proyecto A, lo voy a reutilizar en el proyecto B. DevOps genera tranquilidad. Todos queremos dormir tranquilos y todos queremos... Algo que no lo dije, pero creo que está bueno mencionar acá es, tenemos que asumir que algún día nos va a pasar algo. O sea, nos va a pasar algo algún día. Por más que hagamos cumplamos todas las buenas prácticas, que implementemos todos los estándares de seguridad, algún día nos va a pasar algo. Y lo que yo tengo que hacer es estar tranquilo que cuando para cuando llegue ese día tengo todas las herramientas para mitigarlo, contenerlo y actuar para que no vuelva a pasar. O sea, nadie que trabaja en seguridad informática, o por lo menos nadie serio que trabaja en seguridad informática, nunca les va a poder garantizar el 100% de seguridad en sus sistemas, infraestructuras, etc. De hecho, siempre decimos, asumí que algún día algo te va a pasar. Lo que tenés que estar es pronto para cuando llegue ese día, ¿sí? Entonces, DevOps te brinda esa tranquilidad, o sea, te da la tranquilidad de que cuando te pase algo, cuando lo necesites, vas a poder actuar. Y además, en contra de lo que se dice tradicionalmente o históricamente de la seguridad y el motivo que utilizan las organizaciones y los equipos de trabajo para poner la seguridad a un lado y no darle bolilla, es que DevSecOps es ágil, ¿sí? La seguridad, no, en este caso, aplicada de esta manera, no tiene que enlentecer el proceso de desarrollo de software. Puede ser ágil, es ágil y utilizando DevSecOps genera beneficios, ¿sí? Muy grandes. Se me fue. Preguntas del tema. Algo que no estén de acuerdo, tengan una experiencia distinta. ¿No? Bueno, muchas gracias.